Nueva York está llena de personas excéntricas. Lo fue en el pasado y lo es ahora. Pero entre los cientos de lunáticos que acaparaban titulares, hubo uno que merece atención especial. Este individuo deambuló por las calles de la Gran Manzana a principios de la década de 1970, desaliñado, sin asear y vestido con una bata. Recorría las aceras de Manhattan murmurando incoherentemente para sí mismo. Si lo vieras por primera vez, probablemente pasarías de largo sin siquiera darte cuenta de quién era realmente este hombre, el Chin o el Don Loco Vincent Gigante, su historia como el máximo jefe de la familia criminal genovese. Vincent Gigante nació en la ciudad de Nueva York el 29 de marzo de 1928 y creció en el mismo vecindario de Greenwich Village, donde pasaría la mayor parte de su vida adulta. Fue uno de los 5 hijos del relojero Salvatore Gigante y la modista Yolanda Gigante, quienes emigraron ambos desde Nápoles. Sus amigos de la infancia abreviaron el apodo de cariño habitual de su madre de Cinzeno, que es una versión corta de Vincenzo, dándole el apodo de por vida de Chin. Gigante estudiaría en la escuela secundaria hasta abandonar finalmente en 9º grado. Al abandonar la escuela secundaria, se convirtió en un boxeador de la categoría semipesado junior, una categoría de peso que iba de 168 a 175 libras. Comenzó su carrera en 1944 a la edad de 16 años y duraría 3 años en ella como boxeador. Ganaría 21 de 25 peleas, siendo la primera en julio de 1944 en Nueva Jersey. Sin embargo, mientras desarrollaba su carrera como boxeador, Gigante se encontró luchando por pagar una cirugía que su madre necesitaba desesperadamente y necesitaba un préstamo de alguien dispuesto a ayudarlo. Aquí es donde aparece en la historia el ya conocido y famoso Don Vito Genovese. Genovese se enteraría de la situación de la madre de Gigante y se ofrecería a pagar por su cirugía. Como resultado, Gigante se convertiría rápidamente en un leal protegido del capo de la mafia. A la edad de 17 años, Gigante ya era un criminal consumado y fue arrestado 7 veces en los siguientes 8 años. Estos cargos iban desde robo hasta incendio, aunque la mayoría fueron desestimados. De hecho, el tiempo más largo que pasó en la cárcel durante esa época fue solo de 60 días en 1950 a la edad de 22 años. Gigante se casaría con una mujer llamada Olimpia Grippa y la pareja tendría 5 hijos durante su matrimonio. Durante la década de 1950, Gigante trabajó como ejecutor para Genovese, lo que le valió sus credenciales mafiosas. Sin embargo, su ahora venerado jefe entraría en conflicto con sus colegas mafiosos Luciano y Costello, sobre todo con Frank Costello, a quien planeaba derrocar, desatándose un violento conflicto entre ellos. Frank Costello, el líder de la familia Luciano, fue el objetivo de Genovese a principios de 1957 y Gigante recibió la orden de matarlo. Costello entró en su edificio de apartamentos de Central Park West el 2 de mayo de 1957 y tan pronto como entró en el vestíbulo, Gigante emergió de detrás del pilar diciendo: «Esto es para ti, Frank». Gigante disparó y huyó convencido de que lo había matado. Sin embargo, Costello resultó herido por la bala justo encima de la oreja derecha, pero aún estaba vivo. Posterior a esto, se emitió una orden de arresto para Gigante después de que el portero del edificio tuviera una vista clara del tirador y señalara a Gigante como el sicario. Finalmente el caso fue cerrado porque Costello se negó a identificar a Gigante como el autor de su intento de asesinato. Parecía que Frank Costello aún respetaba los códigos de silencio dentro de la Cosa Nostra. Algunos dicen que durante el juicio, mientras Costello se alejaba, Gigante fue escuchado diciendo: «Gracias, Frank». Según algunos reporteros, en 1958, sin que Gigante y Genovese lo supieran, Carlo Gambino, quien se había unido a Genovese para eliminar en el pasado a Alberta Anastasia, acababa de cambiar de bando. Las fuerzas de Costello,
Luciano, Lansky y Gambino idearon un plan para entregar a Genovese a las autoridades federales por un cargo relacionado con drogas. Uno de los términos del acuerdo requería que cada uno de los cuatro contribuyera con $25.000 a un fondo establecido para pagar a un pequeño traficante de drogas para implicar a Genovese. Costello insistió en que Gigante debía estar incluido entre los atrapados en la red a cambio de su contribución. Los demás estuvieron encantados de hacerlo por él. El plan fue un completo éxito y en 1959 Genovese recibió una sentencia de 15 años junto con largas penas de prisión para 24 de sus asociados. Gigante recibió una sentencia de 7 años pero fue liberado bajo libertad condicional después de cumplir 5 años. Luego de salir de prisión en 1964, la carrera de Gigante comenzó a crecer rápidamente. El soldado fue ascendido a capitán, liderando un equipo en el Greenwich Village de Manhattan. Este equipo solía ser dirigido por Vito Genovese y ahora estaba a cargo de Vincent Gigante, participando en actividades criminales estándar de la mafia, como el juego, la extorsión y el crimen organizado. En 1969, Gigante fue arrestado en Nueva Jersey después de intentar sobornar a toda la fuerza policial compuesta por 5 hombres. Sin embargo, durante su juicio, sus abogados lograron demostrar que el completamente sano Gigante estaba mentalmente incapacitado para enfrentar el juicio. Parecía como si se hubiera encendido una bombilla sobre su cabeza, ya que Gigante podía evitar la persecución actuando como un enfermo mental. A partir de 1969, Gigante se sometería a 20 tratamientos psiquiátricos, actuando de manera mentalmente excéntrica e inestable. Su psiquiatra afirmó que el hombre sufría de esquizofrenia y trastornos mentales orgánicos con un bajo coeficiente intelectual. A principios de los años 70, de repente, como por arte de magia, el antes astuto cerebro criminal se volvió mentalmente enfermo. Al dar un paso extra para mantener esta apariencia, cada vez que salía de casa actuaba de acuerdo a su aparente locura, caminando por las calles de la ciudad en su bata y pantuflas, hablando consigo mismo y orinando en la calle como un anciano loco. Según informantes de la mafia, Gigante tomó el control de la familia Genovese en una transición pacífica a principios de la década de 1980. Específicamente en 1981, cuando el jefe a cargo, Philip Lombardo, renunció debido a problemas de salud y le entregó el mando a Vincent Gigante. En algunos libros se afirma que Gigante fue nombrado jefe interino en 1987 con la condena de Anthony Salerno y que este fue el que recibió el mandato en 1981. Aunque parece ser que hay un mayor consenso y veracidad en el hecho de que el aparente mandato de Anthony Salerno era solo una artimaña creada para esconder ante las autoridades a quien verdaderamente controlaba toda la organización, Vincent Gigante. Como jefe actual a partir de 1981, Gigante construiría lentamente una red de anillos de actividades ilícitas y juego, incrementando su control sobre los sindicatos locales. Utilizando estos sindicatos, extorsionó millones y llevó a la familia Genovese a la infamia como una de las organizaciones criminales más poderosas de la ciudad. Gigante también ejercía control sobre festivales importantes en Nápoles y Nueva York, sobre apuestas ilegales y órdenes de asesinatos contra sus rivales en el campo. Pero el 16 de diciembre de 1985, un evento importante sacudiría el mundo de la mafia en Nueva York y lo cambiaría para siempre con armas automáticas. En una reunión con Frank DeCicco, un asociado de la familia y aliado de John Gotti, ambos pertenecientes a la familia criminal Gambino, este último, un gángster rebelde con un conflicto personal con su jefe Paul Castellano, acordó con otros hombres eliminarlo. Castellano y su subjefe de familia, Thomas Bilotti, saldrían de su automóvil cuando un grupo de hombres vestidos con sombreros rusos y gabardinas blancas se acercaría a ellos y los rociaría con disparos. Poco después de este asesinato, John Gotti se convertiría en el nuevo jefe de la familia Gambino y designaría a DeCicco como su subjefe. Gigante, uno de los asociados más cercanos a Castellano, quedó inmensamente enfurecido y quería la cabeza de Gotti.
Así que, a pesar de que Gigante deambulaba por las calles en batín y murmuraba para sí mismo, ordenó la bomba del automóvil de Frank de Chico el 13 de abril de 1986, matándolo instantáneamente e hiriendo a su acompañante, a quien el equipo de ataque confundió con John Gotti. De igual manera, el ataque planeado por Gigante y el jefe de los Lucchese, Anthony Corallo, fue un golpe impactante para los Gambino y para su nuevo líder, John Gotti. Durante este período, el gobierno llevaría a cabo el juicio de la Comisión de la Mafia, que vio a cientos de gánsteres convertirse en acusados judiciales en enero de 1987 como parte de esta represión contra la mafia. Tony Salerno, de 76 años, fue condenado a sorprendentes 100 años tras las rejas, y el gobierno estaba convencido de que habían capturado al jefe de la familia criminal genovese. Sin embargo, y como mencionamos antes, existen muchas pruebas de que esto no fue así. En otro ejemplo, Vincent Cafaro, mano derecha de Salerno, se convirtió en informante durante el juicio y reveló que Salerno no era el verdadero jefe. Salerno simplemente era el hombre de cortina para el enfermo mental y verdadero jefe, Vincent Gigante. Es crepúsculo en la ciudad de Nueva York y el hombre que camina por la calle en pantuflas, vistiendo su pijama debajo de una bata, es Vincent Gigante, y el FBI afirma que es el jefe de la familia criminal más rica del país. Aparentemente, era un hombre mentalmente enfermo que ni siquiera podía caminar por la calle sin ayuda, tambaleándose en su pijama y murmurando incoherencias. Sin embargo, para aquellos que lo conocían, era muy diferente. Era un hombre reservado que rara vez se dejaba atrapar en escuchas telefónicas, tomaba todas las precauciones para evitarlas, hablaba en tono suave, silbaba en los receptores y generalmente evitaba el uso de teléfonos. Cada vez que salía de casa, además de mantener su farsa como un hombre mentalmente incapacitado, nunca dejaba solo su hogar, lo que hacía imposible que los agentes se infiltraran y colocaran micrófonos. Gigante emitió una advertencia a la familia genovese y a las demás, indicando que castigaría severamente a cualquiera que usara su nombre o apodo en una conversación directa o telefónica. Esto buscaba evitar que fuera implicado a través de pruebas circunstanciales en una acusación penal u otra índole criminal. En lugar de mencionarlo directamente, si querían hablar de él, debían señalar sus barbillas o hacer la letra C con sus manos. Sin embargo, la condición coronaria de Gigante no era una enfermedad que estuviera fingiendo. En 1988 se tuvo que someter a una operación a corazón abierto, una sustitución de la válvula aórtica y se le implantó un marcapasos para controlar su ritmo cardíaco. Posterior a esto, aprobó la solicitud de John Gotti para organizar una reunión de la comisión y durante el encuentro explicó que estaba recuperándose de su reciente cirugía en un apartamento compartido por su madre y otros familiares. En esa reunión se discutió principalmente la solicitud de las familias Colombo y Bonanno para obtener asientos en la comisión. La sugerencia de permitir a los Bonanno ocupar un asiento después de su exilio no fue bien recibida por Gigante. La reunión también abordó la solicitud de Gotti de reforzar su familia con 40 hombres adicionales, ya que ambas familias estaban por debajo de su fuerza máxima de aproximadamente 400 soldados cada una. A pesar de los intentos de Sammy Gravano de ganar apoyo para socavar a Gigante, este rechazó la idea antes de finalizar la reunión, discutiendo su cirugía cardíaca y mostrando una gran cicatriz en el pecho al abrir su pijama. Gotti comentó a Gravano mientras salían del apartamento acerca de lo astuto que había sido Gigante al organizar su primera reunión en un edificio donde residía. «Es tan astuto como un zorro, este tipo», comentó Gotti con ironía. En la reunión de la comisión se expuso la efectividad del espionaje electrónico del gobierno y Gigante se volvió aún más obsesivo en aislarse después de enterarse de que el FBI lo vigilaba en su casa. Intentó fortalecer su historia médica ficticia visitando una clínica de salud mental en un hospital del condado con mayor frecuencia, siendo tratado por su psiquiatra personal por demencia originada en daño cerebral orgánico. Sin embargo, 2 años después, fue acusado junto con miembros de otras 4 familias por participar en una conspiración criminal de manipulación de licitaciones.
Este plan no solo involucraba manipulación, sino también extorsión a contratistas que recibían grandes pagos de la Autoridad de Vivienda de la ciudad para instalar ventanas en edificios metropolitanos. Gigante asistiría al juicio en su bata y pantuflas, manteniendo su extraña personalidad. Finalmente, fue absuelto bajo fianza de $1 millón, alegando que estaba mentalmente enfermo y no podía colaborar en su defensa. La detención y el comportamiento de Gigante en la corte fueron grandes noticias para los medios sensacionalistas por su extraña apariencia. Durante los siguientes 7 años, la corte lucharía por demostrar su competencia. En 1991, Sammy Gravano, el subjefe de la familia Gambino, colaboró con las autoridades y testificó contra su jefe, John Gotti. Cuando Gotti fue encarcelado en 1992, Gigante se convirtió en el jefe no oficial de Nueva York y ahora era más poderoso que nunca. Nadie podía igualar la fuerza del jefe de la familia genovese sin importar lo extraño que actuara. En junio de 1993, Gigante fue acusado de 6 asesinatos en el mundo criminal y 3 conspiraciones de asesinato, una de las cuales era contra John Gotti. En marzo de 1996, durante una audiencia sobre su cordura, Sammy Gravano testificó que Gigante estaba mentalmente apto para enfrentar el juicio. Gravano, junto con un panel de otros 5 gánsteres convertidos en informantes, declararon que el hombre no solo estaba mentalmente sano, sino que también había admitido abiertamente el acto. Durante el juicio, Gigante se sentó en una silla de ruedas murmurando cosas aleatorias, actuando completamente ajeno a los testimonios. Sin embargo, los abogados presentaron testimonios psiquiátricos que indicaban que durante los últimos 26 años, Gigante había estado en instituciones mentales más de 28 veces debido a demencia y episodios mentales. La corte, cansada de este juego de charadas, no iba a tolerarlo más. Sabían perfectamente que Gigante, quien no dejaba de actuar como enfermo, de hecho, no estaba enfermo. En diciembre, se sometió a otra operación cardíaca, retrasando el juicio para el siguiente año. Finalmente, en el verano de 1997, Gigante fue llevado en silla de ruedas a un tribunal. Ninguna de las grabaciones de vigilancia reproducidas durante el juicio presentaba la voz de Gigante. Sin embargo, el gobierno tenía escuchas telefónicas y grabaciones de audio de figuras de la mafia como John Gotti refiriéndose a Chin y Vincent como el jefe. Después de 3 días de deliberación, un jurado anónimo declaró culpable a Gigante de liderar una empresa delictiva como el jefe de la familia genovese y conspirar en tramas de asesinato contra otros mafiosos. El 18 de diciembre de 1997, el juez impuso una sentencia de 12 años de prisión y una multa de $1.25 millones a Gigante. Esta sentencia, según la Fiscalía, finalmente confirmó que Gigante estaba completamente estable. Mientras estaba en prisión, Gigante continuaba dirigiendo la familia a través de sus asociados, quienes controlaban el día a día. Transmitía órdenes importantes a través de su hijo Andrew, quien lo visitaba con frecuencia en prisión, todo mientras no dejaba el acto, demostrando una dedicación increíble. Gigante continuó actuando como un demente detrás de las rejas y manteniendo su posición como líder de la familia genovese. Los fiscales federales necesitaron 5 años adicionales para revelar su verdadero poder. En el año 2002 fue nuevamente acusado de liderar su familia del crimen desde la cárcel. Este año, Gigante y su hijo Andrew enfrentaron otra acusación por obstrucción de la justicia y crimen organizado. La fiscalía alegó que el jefe de la mafia había estado dirigiendo las cosas a través de su hijo y quería que lo acusaran por retrasar su juicio original durante 7 años bajo falsas pretensiones. Todo llegaría a un sorprendente final en abril de 2003, cuando Gigante decidió que ya era suficiente. En la corte, se puso de pie y declaró culpabilidad por obstrucción debido a fingir su enfermedad. Luego habló brevemente con su hijo, estrechó la mano de su abogado, soltó una risa y le dijo al juez del distrito: «Dios lo bendiga». Luego se despidió de la corte dejando a todos sorprendidos y se fue a prisión. Aceptar un acuerdo fue algo extraño para un jefe de familia y dejó a muchas personas sorprendidas. Sin embargo, aparte de su acto de cordura, había aceptado el trato,
ya que éste estipulaba que los miembros de la familia que lo ayudaron en su actuación de cordura, incluyendo a su esposa, no recibirían tiempo de prisión. El 18 de diciembre del año 2005, mientras estaba tras las rejas, Gigante falleció en el centro médico para prisioneros federales en Springfield. Fue enterrado en una iglesia en Greenwich Village en un funeral muy privado y anónimo. Murió a la edad de 77 años. Si el ascenso y caída de Vincent Gigante te ha parecido interesante, deberías ver la historia de su predecesor, Don Vito Genovese, una historia que involucró a los más temidos padrinos de la mafia de la década de 1950. La historia la tienes justo en pantalla.